Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia, Padre mío. Oh, lávame y límpiame con tu sangre preciosa, Señor, que mi vida sea útil en tus manos, Señor. Hágase tu perfecta voluntad, glorificado sea tu nombre, Señor. Salva, salva, Señor, salva las almas, liberta, Señor, de todo yugo, de toda opresión por el pecado, Padre mío, todo espíritu de depresión en la vida de mis hermanos, liberta, Padre. Te ruego en esta hora que traigas liberación, Padre mío, en las almas oprimidas por el enemigo, Padre, aquellas que están deprimidas, que están decaídas, que no tienen nuevas fuerzas, Padre, dale nuevas fuerzas para continuar el camino, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y revélate, Padre mío, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te agradecemos todo, que todo lo que hablemos sea para gloria y honra de tu santo nombre. Aleluya, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis amados hermanos, vamos a estar leyendo algunos salmos, gloria a Dios, y unos cuantos versículos para examinar. ¿Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué tiene que ver Satanás con Cristo? ¿Qué tiene que ver? Nos preguntamos muchas veces. ¿Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo, dice la palabra, para andar juntos. Para andar juntos tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar en un mismo sentir, dice la palabra. Y si otra cosa sentís, esto lo revelará Dios. Estar unánimes, dice la palabra, en un mismo espíritu. Entonces algunos hermanos me han dicho, no, pero hay unos hermanitos allá, un pastor, son muy amigos míos, siempre tengo algunas conversaciones con ellos, tengo algunos negocios con ese pastor, porque bueno, por mi trabajo, pero aparte de eso, me hace algunos encargos, me comentaba una hermana, me daba testimonio que nos dice la palabra de Dios y nosotros debemos estar en coinonía con esos pastores, esos hermanos que están tergiversando el evangelio, que son enemigos de la cruz de Cristo y que están arrastrando las almas al infierno. ¿Por qué? Porque ellos tienen una doctrina diferente, porque dice la palabra de Dios que aquel que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo. Así se llame pastor, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza, él un día es pastor, otro día se disfraza de apóstol, otro día se disfraza de profeta y otro día se disfraza de profetisa. ¿Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? No sé si usted ha visto esas personas que tienen ese disfraz, que se han disfrazado de apóstoles, pero son falsos apóstoles, que se dicen que son apóstoles de Cristo, pero no son apóstoles de Cristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Podemos nosotros correr con ellos? Porque ellos van en una dirección. ¿Y nosotros en qué dirección vamos? La palabra de Dios nos da el gran consejo. Primeramente, el gran mandamiento que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver allí en Marcos 12, 28 al 34, a ver cuál es ese gran mandamiento y ver si nosotros podemos correr junto con los apóstatas, con aquellos, porque son hermanos. Todos dicen, tenemos que estar unidos, no podemos estar divididos. Dicen algunos hermanos, pero escrito está que tenemos que estar unidos, no podemos estar divididos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, vieron que se juntaron los fariseos y los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un sabio de ellos, de los saduceos y los fariseos, e intérprete de la ley, conocedor de la escritura, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo depende de estos dos mandamientos, de amar a Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, como dice amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces no importa lo que ellos estén haciendo, tal vez dirás tú, no importa lo que estén haciendo, no importa si son ladrones, si venden la palabra, no importa si se visten como mundanos, si andan vestidos como quieran, porque total, dice, todos nos vamos para el cielo, todos vamos para el mismo lugar. Eso dicen ellos, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y allí en la Escritura nos da un consejo la palabra de Dios. En 2 de Corintios nos dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ellos no creen que para ir al cielo se necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa ser otra persona. Nacer de nuevo significa que yo soy extranjero y peregrino en este mundo y las cosas de este mundo nada se me pega. Porque yo no soy de este mundo, y si no soy de este mundo, pues no puedo practicar el pecado. Me dice la palabra de Dios que el que es de Dios no practica el pecado. En eso se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primeramente, debe amar a Dios. Entonces aquí nos dice la Escritura, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Eso nos pregunta el Señor, porque el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. O sea, parados en este escrito de la Escritura, que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy en día, hermano, desde el apóstol, el profeta, el pastor y hasta el más pequeño de su denominación, todos han desvirtuado el evangelio. Hay que ser como el mundo y han traído el mundo adentro de la iglesia. O sea, nosotros debemos no diferenciarnos del mundo, te dicen. Nosotros tenemos que vestir igual que ellos para ganarlos a ellos. O sea, muy contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, conviértanse en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. O sea, yo no me debo convertir a sus costumbres. También me dice la palabra de Dios, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso me dice la palabra de Dios, pero muchos al día de hoy están participando de las obras de las tinieblas y han llevado el mundo adentro de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice allí en 2 de Crónicas, en el capítulo 19, tenemos un ejemplo en la Escritura, un ejemplo muy claro que el Señor nos dejó. Leemos entonces en 2 de Crónicas, en el capítulo 18, gloria a Jesús. Y nos dice así la palabra de Dios. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo cual Acab mató muchas ovejas y bueyes para la gente que con él venía y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galad. Dijo Acab, el rey de Israel, a Josafat, que era el rey de Judá, ¿quieres venir conmigo? Vamos a ir a la guerra contra Ramón de Galad. Y entonces él le respondió, sí, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat, el rey de Israel, te ruego, dice, que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces empieza a consultar este rey Acab. Recordemos que Acab era el esposo de Jezabel. Recordemos por ahí, Acab era un rey
que incluso le había quitado la viña a Nabot. Era un hombre que no era bueno. Seguía a Jezabel, su mujer, que ella era una hechicera, una bruja, que aparte de eso inducía al rey, lo inducía a su esposo a hacer lo malo y adoraba otros dioses. Persiguió a los profetas, mató profetas, la esposa de este rey Acab. Entonces él consulta con 400 profetas y le pregunta si irán a la guerra o se tendrán que estar quietos. Estos profetas le empezaron a decir lo bien que les iba a ir, así como al día de hoy. ¿Hay algún otro, dice por ahí, que nos pueda traer palabra por parte de Jehová? Dice, sí, hay uno, dice, pero ese siempre habla mal de mí. Es Micaía, dijo el rey, ¿no? Entonces dice, vamos a hacerlo venir a Micaías, porque el rey Josafat quería que Dios le hablara. Como al día de hoy, amados hermanos, está aconteciendo exactamente lo mismo. Todos estos profetas profetizaban por el espíritu de mentira. Nos cuenta la escritura que salió un espíritu de mentira y dijo ese espíritu, yo le induciré para que vaya a la guerra y saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Ese espíritu de mentira estaba en la boca de todos los profetas. Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías porque sí le estaba trayendo Micaías buena palabra y le estaba diciendo, he visto a todos los hombres desparramados por los montes como ovejas sin pastor. O sea que si iban a la guerra, el rey no iba a regresar. Él le estaba diciendo la verdad, lo que Dios estaba diciendo, que iban a quedar sin pastor, que iban a quedar sin rey, pero ellos no creyeron a la palabra de Dios y todavía golpearon a Micaías. Aquí vemos, este rey malo le traía mucha honra, muchos regalos, mató muchos animales para recibir al rey Josafat que había emparentado y por supuesto todo era de maravillas y todo lo que esos profetas profetizaban era un montón de mentiras. Así mismo está al día de hoy. Eso mismo está al día de hoy. Por haber dicho este hombre Josafat, que era el rey de Judá, por haber dicho que eran como uno solo y haberse amigado con el rey Acab, que era un rey malo, un rey que hacía lo malo, Dios le envía un profeta. Dios le envía al profeta Jehú, escuche bien, Dios le envía al profeta Jehú para darle una palabra a este rey, un verdadero profeta, alguien con el espíritu realmente de Dios. Pero si usted se piensa que un profeta de Dios va a venir a decirle a usted que todo le va a ir bien, como hay muchos profetas que cuando la persona le da buenas ofrendas, ellos le profetizan paz y le profetizan bendición, pero cuando alguien no les da dinero, no les da buenas ofrendas, no le da sacrificios, porque así es lo que están diciendo, dame sacrificio, dame ofrendas de paz, honra al profeta, honra el manto profético, honra la voz profética, eso es lo que están diciendo, y no son de hace cientos de años atrás, son de ahora, los que se dicen profetas de Dios, que no es más que un espíritu de mentira y de engaño que está en la boca de estos profetas, porque ellos se hacen honrar ellos. Y dice, yo represento a Dios aquí en la tierra, honren el manto profético que Dios me ha dado, cuando el Señor nunca mandó honrar hombres, escuche bien, nunca mandó que se le postraran ni al apóstol ni a nadie. Traían las ofrendas, repartían en partes iguales para todo y ninguno tenía necesidad de nada. Ahora el que se embolsilla toda la plata es uno solo, un profeta que está haciendo grupos por las redes sociales, por WhatsApp, por Telegram, están haciendo grupos y ahí reciben toditas las ofrendas. Y si usted está de acuerdo con ello, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios es clarita. Si usted quiere amar a Dios, lea la Biblia, porque dice, el que me ama guarda mi palabra. Gloria a Jesús. Y dice que le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas
a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dice, esto le dijo el profeta, ha salido ira de la presencia de Dios contra ti. Ahora, el rey, escuche bien lo que le voy a decir. El rey Acab, hablaba de Dios. Consultaba a profetas y decía, estoy consultando a Dios por medio de los profetas, pero eran todos mentirosos, eran hipócritas, había espíritu de mentira en su boca. Y dice, el que dice mentira es del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿qué hace ese montón que se dicen profetas? Como hace pocos días uno que se dice la voz profética de República Dominicana, que es casado, divorciado y anda buscando esposa. Su primera esposa se fue con otro marido, pero él anda buscando casarse de nuevo cuando la escritura me dice clarito, el que se separa quédese sin casar, escrito está, o vuélvase con su esposa, con su esposo. Mientras vive ese esposo o esa esposa está ligado a su mujer mientras vive, me dice la palabra de Dios. Pues ese hombre anda buscando recasarse. Ese hombre tiene espíritu de mentira en su boca. Dice que por la boca de Dios está hablando, pero Dios no es mentiroso. Tampoco es adúltero ni profano. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros o los hermanos, las personas que, como dice aquí en Segunda de Crónica, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, ha salido ira de la presencia de Dios. Entonces, cuidado, amado hermano, ¿con quién hacemos alianza? También podemos encontrar en Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, que dice que Saúl murió por la infidelidad que cometió contra el Señor, porque no guardó la palabra, porque consultó a quien evoca a los muertos, pidiendo consejo en lugar de pedirle consejo al Señor, y por esta causa Dios lo hizo morir y le transfirió el reino al rey David, al que fue después el rey David. La palabra es clara, el pueblo de Dios está haciendo alianza con los apóstatas, con los mentirosos, con los engañadores, no está escudriñando la escritura. La palabra de Dios me dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Ninguna, me dice la palabra de Dios, porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios, y estas personas se han constituido amigos del mundo porque practican el pecado y que consideran esto no es nada, dice, por causa de fornicación, y justifican cuando dicen por causa de fornicación, mas la palabra es clara. Para eso vamos a estar leyendo en Lucas 16, 18, que nos dice de esta manera, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. También vamos a estar leyendo en Primera de Corintios 7:15, porque hay muchos recasados por ahí, y el que no está recasado anda buscando casarse, anda buscando ser un adúltero y no está escudriñando la escritura en la palabra de Dios. Aquí dice, el que se casa con otra comete adulterio. Léalo usted en Lucas 16, 18. Sin embargo, dice, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados a seguir casados o seguir conviviendo, porque a paz nos ha llamado Dios, a vivir en paz. Y también allí en Primera de Corintios 7:11 dice que si lo deja, que si se separa, quédese sin casar, o de lo contrario, reconcíliese con su marido, o que el marido no abandone a su mujer. Marcos 10:12 nos dice, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Y cualquiera que se separa de su mujer y se quiere casar o se casa con otra, comete adulterio, me dice Lucas 16, 18. Entonces, dice en Romanos 7:3, así que mientras vive su marido, mientras vive tu marido, vive tu mujer, fuiste casado, te divorciaste, te separaste, así que mientras vive su marido, será llamada adúltera, y si ella se une a otro hombre, será llamada adúltera. Si se une a otro hombre, o si ese hombre se une a otra mujer, será llamado adúltero, porque su mujer vive todavía. Pues si esa mujer se juntó con otro hombre, le toca ser un eunuco y vivir solo hasta que Cristo
venga, si es que el Señor no le devuelve su esposa. Hermano o hermana que está escuchando la palabra de Dios, usted mismo léalo por la palabra, porque la palabra es una palabra que me ha sido revelada, ya que fui adúltera en otro tiempo. La persona con la que estaba había sido casado con otra persona, por lo tanto, me tocó pasar este proceso y separarme y quedarme como los eunucos, sola. ¿Por qué? Porque ya dije, Señor, aunque yo estoy soltera, pero me quedaré sola sirviendo a Dios, porque es mejor estar dedicado para el Señor. Ya que ese hombre era casado, no me podía casar con él, ya estaba grande, y dije, mejor cuido a mis hijos. 42 años tenía, cuido a mis hijos, crío a mis hijos, porque en otro tiempo no fui obediente a Dios. Entonces mejor me quedo tranquila y sola sirviendo a Dios. Y así tiene que ser, hermanos. Si tú te separaste, sea que sea creyente o no sea creyente, a paz nos llamó Dios. Te separas. Acá dice, sepárese, 1 Corintios 7:15, pero quédese sin casar. Así que mientras vive su marido, mientras está viviendo, si se casa con otro hombre, se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, no es adúltero. Si el esposo o la mujer muere, no es adúltero, aunque se una a otro hombre. Pero tiene que ser viudo o viuda o soltero o soltera. De otra manera, si estás casado o estás divorciado, bueno, eso es lo que te tocó. Esa es tu mujer, ese es tu marido. Y si quieres te puedes separar, pero no te puedes unir a otra persona. Hoy en día, amados hermanos, que se dicen profetas de Dios, pero si el Espíritu de Dios estuviera en ellos, no estarían hablando tanta mentira que la palabra de Dios no los avala. No los avala, dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, según la Escritura, no se puede vestir el manto velloso para mentir, según dice Zacarías capítulo 13. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Un manto peludo se han puesto encima, pero ellos hablan de manto. Yo tengo el manto del profeta. Eso es lo que dicen. La voz profética tiene el manto del profeta. Un manto peludo que es el manto de la mentira. El manto velludo, el manto peludo, manto de la mentira. Eso es lo que tienen puesto encima. No solamente que son ellos adúlteros y fornicarios que quieren adulterar y quieren inducir a otros con sus enseñanzas a pecar también. Dice, yo fui divorciado, mi mujer me engañó y me voy a casar con otra porque el Señor me ha autorizado. Dios no es mentiroso, escrito está en su palabra que el que se divorcia de su mujer y la mujer que se divorcia del marido, que se quede solo o que se reconcilie con su marido. Y mientras vive su marido, dice la palabra de Dios, si se une a otro hombre será llamada adúltera. Y el hombre que se quiere unir a una mujer será llamado adúltero. ¿Qué espíritu está hablando por esos que se dicen profeta de Dios? Un espíritu de mentira que salió, como dice, salió por el mundo a convencer a todos aquellos que andan desviados de la verdad y de la palabra de Dios. Están desviados de la Escritura, porque si estuvieran correctamente en la palabra de Dios, no estarían hablando tanta mentira. El que no es conmigo, dice la palabra de Dios, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso es lo que están haciendo. Están desparramando las almas. Y todavía les están enseñando a las almas que deben de honrarlo con ofrendas, con primicias, con diezmo. Honren la voz profética, la honra del profeta. Y todavía a los que no le dan dinero, los maldicen. Los maldicen. Dice, ahora he orado por ti para que vendas tu casa en tanto dinero. Ahora no la vas a vender. Ahora Dios te quita la bendición porque soy yo el que tengo que orar por ti para que te vaya bien. Un montón de mentiras. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor es el que te concederá las peticiones, no un hombre, una mujer, es el Señor. Efesios 5:10 me dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Las obras de las tinieblas hay que reprenderlas. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, amados hermanos, si amas a Dios con todo tu corazón, no te puedes juntar con los impíos, con los apóstatas. Puedes andar junto con ellos. Aquellos que le han dado la espalda a Dios para aliarse con el mundo. Aquellos que se han convertido ellos al mundo y no han dejado que el mundo se convierta a Cristo. Como dijo el Señor allí en Mateo capítulo 23, hipócritas, hacen 2 veces sepulcros blanqueados. Ciegos, guías de ciegos, hacen 2 veces, andan no sé cuánto para hacer un prosélito, para ganar un alma, y cuando la traen, lo que hacen, lo hacen 2 veces más, hijo del infierno. Antes era hijo del infierno y ahora cristianos sentados en una iglesia o en una iglesia en línea, también desviado de la verdad, otra vez hijo del infierno. ¿Por qué? Porque dice que aquel que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo. Entonces, cuando venga el Señor a buscar las almas, le van a decir, cuando venga el Señor a buscarlos, que va a decir, oh Señor, yo profeticé en tu nombre. Yo profetizaba, yo era la voz profética autorizada. Y yo era el apóstol. Yo era la profetisa fulanita de tal, que era como Moisés, que llevaba las almas y reprendía máquinas y robotitos. Y dice el Señor, pero esa doctrina no es de Cristo. Esa doctrina es anatema, porque cualquiera que predique otro evangelio que el que no está escrito en la Biblia es anatema, me dice la palabra de Dios. ¿Y a quién va a llevar? No, aquel hacía milagros, el otro hacía milagros, el otro era el evangelista que hacía milagros y tumbaba gente de un golpe, le daba un golpe de manto, otros le daban una escupida de agua, porque ahora agarran una botellita de agua, se la meten en la boca y soplan y le tiran agua babeada a la gente. ¿Acaso usted es chancho para recibir toda esa agua sucia, contaminada de esas bocas sucias? ¿Cuándo el Señor hizo eso? Y le escupen a la gente. He visto que se dicen apóstol y profeta por las redes sociales, escupiendo a la gente. Y si no, con un trapo revoleando. El manto velloso, el manto de la mentira. El manto peludo, manto velloso para mentir, porque así se había puesto Esaú, dice un manto velloso para mentir, y ese es el manto que tienen puesto los que se dicen profetas de Dios, que de profetas de Dios no tienen absolutamente nada, son como aquel que se ponía los cuernos para cornear. Después hay otra profetisa colgándose, un Cornelio tiene colgado en el cuello y todos los días cuenta cuentos y fábulas por internet. Y con el pelo todo cortado, toda pintarrajeada y con un amuleto colgado en el cuello y un cuadro atrás de la abundancia. No lo que yo digo, hermano, vaya y usted investigue. Ese cuadro que tienen con las frutas y el canasto volcado, eso es el cuerno de la abundancia. Eso es para la suerte, para que le venga el dinero y la abundancia. Vea usted, busque por internet, porque dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue engañado porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. Volvámonos a la palabra de Dios, hermano. Leamos la escritura y investiguemos cuáles son los frutos que está dando este árbol. Pero este árbol me dijeron que era bueno, así que voy a ver, pero resulta que aquí me está dando gusano. Resulta que está dando microbio. Tiene nido de serpiente. ¿Qué es eso, hermano? Tenemos que escudriñar con la escritura. Los hermanos de Berea miraban la palabra a ver si Pablo y Silas y le estaban diciendo lo que dice la escritura. Y el pueblo de Dios hoy ciego, sordo y mudo, no puede hablar. Tienen boca pero no saben ladrar. Así están los pastores que se dejan que los lobos entren y se devoren las ovejas. Dejando que el agua llegue al río. ¿Qué cuenta le van a dar a Dios? Pastoras que se dicen pastoras, que no hay pastoras en la Biblia, con el pelo estirado, las faldas cortas, a mitad de pierna, el pelo estirado, recortado, las cejitas peladas, todas producidas. Gente con zarcillo en las orejas. Cuando todo eso se ponían, ¿quiénes son los que se ponen los zarcillos? Los chanchos, la vaca, para marcarlos. Hermano, volvámonos a la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde. No sea cosa, hermano, que venga el Señor. ¿Y cómo? Si yo en tu nombre hacía milagro, el Señor habrá sanado a esa persona porque Él habrá querido sanarla. No podemos decir
Tal vez esa persona era inocente y Dios tuvo misericordia de esa persona. Y cuidado, porque también los hechiceros hacían lo mismo milagro que hacía Moisés. Moisés tenía el poder de volver las aguas en sangre, pues los hechiceros hacían lo mismo. Las mismas plagas, lo mismo. Y el faraón endurecía el corazón porque sus brujos y sus hechiceros dice que hacían los mismos milagros, las mismas cosas que hacía Moisés. Y eso está pasando al día de hoy. Son hechiceros y brujos y brujitas metidas en los altares y otras están por las redes. Personas que se nota que son medicadas, que tienen problemas de esquizofrenia, que pasan viendo divagues y locuras. Como dice la palabra de Dios, se han vuelto a la fábula, han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a los cuentos. A los soñé, pero no es la palabra de Dios. Son cuentos y fábulas. Y el pueblo así le gusta, dice el Señor. Así le gusta a mi pueblo. Mi pueblo se ha dejado engañar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Maldito aquel hombre que confía en el hombre y de su Dios se aparta, dice el Señor. Así que, amados hermanos, volvámonos al Señor. Porque de todo lo que te estoy hablando, pruebas tengo. Que el pueblo se ha desviado de la palabra de Dios, que no temen, porque aún en el secreto Dios te está mirando, aún en el secreto Dios te está mirando, en lo más íntimo, los secretos Dios te está mirando. El Señor está mirando lo que tú piensas, lo que tú haces, que tú estás en coinonía con el mundo y que también estás en coinonía, como te decía que esta hermana me contaba, que hay alianza, hay mucha alianza, el pueblo dice que tiene que estar unido. Pero, hermano, déjame decirte que el Señor nunca se unió con los fariseos. Nunca fue. Él dijo, somos uno y chóquela. No hizo chóquela y abrazo, no. El Señor los exhortó, le dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciego. Tan llenos, son sepulcros de muertos. Eso es lo que son ustedes, blanquito por fuera y podrido por dentro, lleno de huesos de muertos. ¿Qué es lo que hay en un sepulcro? Que está blanquito por fuera, ¿qué es lo que hay? Gusano, está lleno de microbios, lleno de inmundicia. Eso es lo que dijo el Señor, que estaban llenos de inmundicia por dentro. Y eso es lo que están llenos de inmundicia. Usted puede ver las luces psicodélicas, humo, pétalos de rosa, uno que se dice profeta, bañando a la gente con pétalos de rosa y diciendo que los bautizan en el nombre de Jesús en una piscina llena de pétalos de rosa. No me cuenta la escritura. Eso no es un jacuzzi para enamorados. ¿Qué son esos pétalos de rosa en un jacuzzi? En una palangana llena de agua y ahí metiendo a la gente diciendo los bautizo en el nombre de Jesús. Esos son costumbres del mundo. Alianzas con el mundo que han hecho. La iglesia de Cristo está contaminada. Si vivieran en este tiempo estos que se dicen profetas, sacerdote, si estuviéramos en el tiempo de antes, muertos estarían cayendo todos, pero por la misericordia y el sacrificio de Cristo, que era cordero sin mancha y sin arruga, es que no hemos caído muertos ni hemos sido consumidos. Pero no tengamos por inmunda la sangre de Cristo. Volvámonos al Señor y humillemos nuestro corazón reconociendo que contra el Señor hemos pecado, que no hemos vuelto impíos, compartiendo con los impíos. En vez de exhortar a tu hermano y decirle, te has desviado de la palabra de Dios, le palmeas el hombre, le dices palabras halagüeñas, le dicen palabras adulonas. Decirle profeta, profetiza, oh profeta, oh pastorcito, pastor, apóstol, oh profeta, profeta de Dios, varona de Dios, varón, a palabras halagüeñas, pero no les estás hablando la verdad. Lo que estás haciendo es pudriendo más todavía. En vez de exhortar a tu hermano o tu hermana para que no se desvíe de la verdad y se vuelva, como hizo el profeta Jehú, que amonestó al rey Josafat, lo amonestó y le dijo, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Todos estos se han corrompido. ¿Por qué no le dices a tu pastor, a tu apóstol, a tu profetisa, a tu profeta, le dice, te has corrompido, me estás predicando un evangelio diferente, eres anatema y estás maldita por Dios? Vuélvete a la palabra de Dios, que lo que tú estás profetizando no está escrito en la palabra de Dios. Mezclan la verdad con la mentira y te hacen comer ese menenjuje. Muerte en la olla, dice Dios. No hay verdad en sus bocas ni en sus acciones.
Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Cristo sea contigo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, que hemos sido tibios, Padre, dice tu palabra. Por cuanto has sido tibio, Baquita Namazoa, por cuanto has sido tibio, te vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente. Y aquellos que están trabajando para el Señor, cuiden su corona para que otro no la tome. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, te doy. Amén y amén.